Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y nos tocó exponer el tema traducción dirigida por sintaxis, el cual se explicará a continuación en las siguientes diapositivas. Bueno, para empezar, la traducción dirigida por sintaxis va a ser un enfoque dentro del proceso de compilación que se va a basar en las reglas y estructuras sintácticas del lenguaje a traducir, que es el lenguaje fuente. Y este va a guiar la traducción al otro lenguaje, asegurando que la semántica de la programación se mantenga correcta y más precisa. Estas utilizan datos que van a ser manipulados y transformados en estructuras como árboles o tablas durante el análisis sintáctico del programa. ¿Cómo podemos identificar la traducción dirigida por sintaxis? Bueno, por sus tres principales características que van a ser el análisis sintáctico, que este va a ordenar la estructura gramatical a través de los árboles sintácticos que representan las relaciones jerárquicas entre los componentes de la oración. El segundo va a ser la reescritura basada en reglas, que esta va a permitir transformar la estructura en una adecuada para el lenguaje de destino. Y por último, la automatización y eficiencia, que como su nombre dice, va a ser el proceso más fácil, rápido y preciso. Hola, yo soy Ricardo y le explicaré los conceptos claves de la sintaxis. El primer concepto que tenemos es el árbol del análisis sintáctico, conocido como AS. El proceso suele basarse en un árbol de análisis que se representa la estructura jerárquica de un programa de acuerdo con sus gramáticas. Las acciones sintácticas se aplican para construir y manipular en este árbol, como tenemos en la imagen como un tipo de ejemplo. Como segundo concepto clave tenemos la traducción digerida por el análisis sintáctico. Tenemos dos, ascendente y descendente. El ascendente es las acciones semánticas que ejecutan durante la duración de las reglas geométricas, y el descendente es la acción que se ejecuta durante la expansión de las reglas. Como otro concepto clave tenemos las acciones semánticas. Son fragmentos de un código que generalmente se utilizan en el lenguaje de compiladores. Se aplica en la lógica de la que se realiza la traducción. Estas acciones se pueden incluir en la generación del código interminado, en la evaluación de la expresión o la verificación de tipos. Como ejemplo tenemos las producciones, y como obviamente cada producción tenemos sus reglas, como está en la imagen. ¿Qué utiliza? La gramática libre de contexto. ¿Qué es una gramática libre de contexto enriquecida con acciones semánticas asociadas a sus reglas de producción? Estas acciones son fragmentos de código que se ejecutan a medida de que el analizador reconoce las reglas de la gramática. El propósito es realizar tareas como evaluación de expresiones, generación de código intermedio, transformación de estructura de datos y traducción entre lenguajes. Las reglas semánticas. Las reglas semánticas establecen las dependencias entre los atributos que serán representadas mediante un grafo. El grafo de dependencias proporciona el orden de evaluación de las reglas semánticas. La evaluación de las reglas semánticas define los valores de los atributos de los nodos del árbol. Una regla semántica puede tener también efectos colaterales. Imprimir un valor, actualizar una variable global, entre otras. Una gramática con atributos es una definición dirigida por la sintaxis, en la que las funciones de las reglas semánticas no pueden tener efectos colaterales. Sus ventajas y sus desventajas. Algunas ventajas es que combina el análisis sintáctico y semántico en un solo proceso, es modular y extensible
y facilita tareas complejas de traducción y transformación. Sus desventajas es que puede ser difícil de implementar en gramáticas complejas y requiere herramientas especializadas como JAC o ANT-TLR. Aplicaciones. Compiladores. Generación de código intermedio, verificación de tipos y optimización de programas. Procesamiento de datos estructurados. Conversión entre formatos como XML, JSON o HTML. Traducción de lenguajes específicos. Transformación de scripts o DSLS en representaciones ejecutables. Procesamiento de consultas en bases de datos. Y esta tiene traducción de sentencias SQL a planes de ejecución. Bueno, yo les hablaré sobre las etapas del funcionamiento. Bueno, yo les explicaré la primera etapa, que es definición de la gramática dirigida por traducción. Esta se parte de una gramática libre de contexto CFG, que describe la estructura sistemática del lenguaje. A esta gramática se le añaden atributos y acciones semánticas. Atributos, o sea, que son las variables asociadas a los símbolos gramaticales. Estos pueden ser sintetizados, calculados a partir de los hijos del nodo en el árbol de derivación. Heredados, que son los calculados a partir del padre o hermanos del nodo. Y por último tenemos las acciones semánticas. Estas son operaciones, o sea, un código, que manipulan los atributos que realizan las transformaciones. En resumen, partimos de una gramática libre de contexto que define la estructura del lenguaje. En la segunda añadimos atributos que son variables asociadas a los símbolos de la gramática. Y en la tercera integramos acciones semánticas que manipulan a los atributos para lograr tareas específicas, como evaluar expresiones o generar códigos. A continuación, la segunda etapa es la construcción del árbol de análisis sintáctico. Durante el análisis sintáctico se construye un árbol de derivación que representa la estructura jerárquica de la entrada. Las acciones semánticas se ejecutan a medida de que se reconocen las reglas gramaticales. Como segunda etapa es la ejecución de las acciones semánticas. Cada regla gramatical tiene asociada una acción semántica que se ejecuta al procesar esa regla. Las acciones pueden asignar valores a atributos, como realizar cálculos, generar código intermedio y construir estructuras como tablas de símbolos o árboles de sintaxis abstracta. Prácticamente es durante el análisis sintáctico construimos un árbol de derivación que representa la estructura del código. Y mientras hacemos esto, ejecutamos acciones semánticas asociadas a las reglas gramaticales. Estas acciones asignan valores a atributos, calculan resultados, generan código intermedio y construyen estructuras importantes como tablas de símbolos o árboles abstractos. Y bueno, como cuarta etapa tenemos la evaluación de atributos. Los atributos se calculan en función del árbol de derivación. Un atributo heredado se pasa de padre a hijo antes de procesar las reglas, y los atributos sintetizados se calculan después de procesar las reglas combinando valores de los hijos. Como quinta etapa tenemos la generación de salida. La salida puede ser código intermedio, que esta es una representación abstracta del programa fuente. Y después tenemos los resultados inmediatos, que es la evaluación de expresiones o validaciones semánticas. Y por último, la transformación, que es la conversión de la entrada a otro formato o lenguaje. Y bien, como resumen, la evaluación de atributos es en donde los atributos heredados
se calculan antes de procesar las reglas y se pasan de padres a hijos, y los atributos sintetizados se calculan después de procesar las reglas y combinan valores de los hijos. En la generación de salida, el código intermedio es la representación abstracta del programa como el código de 3 direcciones, y los resultados inmediatos son o es la evaluación de expresiones o validaciones semánticas, como verificar tipos o valores, y la transformación es la conversión del código a otro formato de lenguaje.